Pero vamos a la palabra, dejemos de hablar. Vamos a abrir Hechos capítulo 1. Aunque yo leo la letra de la Biblia, me hice una operación hace poco para sacarme como una nubecita que tenía en el ojo derecho. Me lo traigo escrito con letra grande, como para no... Y dice así, lo tenemos ahí escrito: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El primer tratado. Lucas está escribiendo este segundo tratado, el libro de los Hechos. Pero el primer tratado fue el libro de Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas. Me ha parecido a mí, dice al comienzo, oh excelentísimo Teófilo, poner en orden, ¿sí? Lucas conoce a Pablo, luego va a Jerusalén, viaja con Pablo y va tomando contacto con todos aquellos que han tenido relación con el Señor Jesús en los días de su presencia aquí en la tierra. Y tenemos, preparándonos a ese encuentro de María con el ángel y el nacimiento, dice el Evangelio criollo, nació en un hueco de olvido, pudiendo nacer con fama, fue recostado en la grama porque ni apero tenía, pudo ser reina su mamá, pero fue mamá María, ¿sí? Toda la vida del Señor Jesús hay en Lucas. Ahí están escenas. A mí me impacta de una manera especial la escena del Señor Jesús en Capernaum, en la sinagoga, cuando lee, ahí lo tenemos en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para, y desarrolla todo su proyecto de ministerio aquí en la tierra. Hay cosas muy interesantes, no las vamos a compartir ahora, pero ahí está el Señor actuando, la historia, el Evangelio, y luego va a hacer milagros y va a estar con los niños y va a la cena del Señor y va a establecer la cena del Señor y va a estar en Getsemaní, va a ir a la cruz, va a resucitar triunfante, va a ascender. Pero a mí me interesó pensar en esta persona, Teófilo. En las dos escritos, Lucas le escribe a Teófilo. En Lucas dice excelentísimo Teófilo, y en Hechos dice en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo quiere decir amor a Dios, teo, Dios, filo, amor. Algunos dicen que era un funcionario romano, otros un nombre ficticio para evitar la persecución. Una, como novela, dice que era un antiguo dueño de Lucas, porque Lucas era griego y era romano, y Lucas era su esclavo, y Teófilo estuvo enfermo y lo curó. Y otros, apareció ahora, hace poco, o no sé qué tiempo, que era un saduceo, porque Lucas habla mucho de los saduceos, que era como hijo o sobrino de Anás, uno de los que condenó al Señor. Pero pensando en él, yo le pongo esto: gracias Teófilo por haber motivado a Lucas a escribir dos de los mejores libros de la literatura griega y hablarnos más de Jesús y de sus planes para nosotros.
No sé si lo vamos a conocer en el cielo, no, nunca me pongo a lucubrar si nos vamos a conocer o no, porque es otro territorio, es la casa del Padre, y ahí el que va a iluminar y alumbrar todo es el Señor Jesús con su luz. Pero pienso que este hombre o esta persona fue utilizada por Dios para que Lucas se motivara a escribir estos dos libros tan preciosos. Recordemos, como un ejemplo, que el Evangelio de Lucas se utiliza para la película Jesús, la primera gran película Jesús dada por Cruzada Estudiantil, y que se reprodujo en cientos, por no decir miles, de idiomas, ¿sí? Y se daba, ¿recuerdan la película Jesús? 2 partes de 1 hora cada una, y estábamos así. A mí me impactaba siempre ver la película Jesús. Una vez la conseguí en guaraní, y trabajando en misiones con una comunidad guaraní, los invité a verla. Yo, por supuesto, del guaraní, nada, pero ellos estaban así. Y yo entonces le pregunto al mandamás, a Lucio, le digo, ¿entendieron? Es media paraguaya, pero entendimos todo, tío, me dice. Y venían y pedían ver la palabra, el Evangelio de Lucas en guaraní. Demos gracias al Señor, porque hay un ministerio que se llama La Fe Viene por el Oír, que tiene la Biblia se llaman Proclaimer, que son como teléfonos que se cargan con el sol en más de 1800 idiomas. Y aparte también hay unos proyectores con un chip y se ven los 4 evangelios en las distintas lenguas. Agradezcamos al Señor y oremos para que la palabra de Dios corra, porque la palabra de Dios es la que transforma las vidas. Ahora, en esa conversación final del Señor Jesús, después de 40 días especialmente dedicados por el Señor Jesús a hablarles acerca del reino de Dios, después de que lo hubieran escuchado desde el comienzo de su ministerio, diciendo arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, después de que un día le escucharon a él decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dividiendo bien lo terrenal de lo celestial, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La preocupación de los discípulos es, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos usan un verbo, un sustantivo y un adverbio. Y Calvino dice, hay tantos errores en esta pregunta como palabras. Ellos estaban pensando en algo político y territorial, el reino de Israel. Israel, recuerdan ustedes, estaba bajo el Imperio Romano. El sustantivo Israel esperaban un reino nacional. No estaban pensando en lo que habían conversado con el Señor durante esos 40 días y además durante todas las conversaciones que habrían tenido en esos 3 años que estuvieron con Él. Ellos veían al soldado romano y dicen, nosotros somos esclavos, queremos ser libres. Y esperaban
el adverbio ahora, que esperaban su inmediata instauración. Mis hermanos, nosotros somos muy parecidos a los discípulos. Nos preocupa el aquí y el ahora muchas veces. Muchas veces estamos pensando, yo recuerdo 2 pastores en una iglesia que uno compró una camioneta 0 kilómetros y el otro se compró a la otra semana la misma camioneta 0 kilómetros. Y yo le digo, ¿pero para qué la compraron? No, si él la tiene... Bueno, yo me sentía con libertad de decirle bastantes cosas y se las decía. El estar con los ojos puestos en el aquí y en el ahora nos hace perder la dimensión de eternidad que Dios puso en nuestras vidas. Dice la Escritura, y puso eternidad en el corazón de ellos. Nos preocupa el auto. Sí, yo quiero cambiar mi auto. Mi camioneta es alta. Yo la compré cuando mi auto bajo le resultaba difícil a mi señora porque estaba bien y era incómodo, pero era un Honda. Y un Honda es un autazo. Pero me compré una camioneta japonesa que anda muy bien y cuando la compro ya mi señora no podía subir, ahora hay que levantarla. Entonces ahora estoy buscando otra vez un Honda. Y me apareció un Honda, $6.000 de más que la camioneta, aunque es más viejo. Claro, entonces yo tengo que pensar, ¿es eso importante? ¿Qué es lo que me preocupa? Ya empezaron a pensar dónde pasan las fiestas y todo eso, ya empezaron a arreglar eso. El otro día le digo no sé si a uno de mis hijos o a quién le digo, volvamos a hacer Nochebuena en la iglesia transparente. ¿Te acordás? Nochebuena en la iglesia transparente. Invitamos a la gente, venían hermanos de la iglesia, la pasábamos ahí. No, pero la familia, nosotros tenemos un proyecto distinto. La vida del creyente está bajo la autoridad de Cristo. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, pero debe ser el Señor de nuestra vida. Los discípulos no estaban pensando en el señorío de Cristo, sino en el reino de Israel. Más, ellos estaban pensando, como pasó con los 2 discípulos, eso, que se sentarse con el Señor en el trono. La gente lo seguía porque había dado pan y esperaban que Él fuera el rey para que le siguiera dando pan. Pero que la gente sin Cristo piense en el aquí y ahora, digamos que es natural, porque no tienen la visión de lo celestial. Pero nosotros no. Nosotros no. Yo le comentaba al pastor, tuvimos un problema con el tema de Zoe, esa famosa estrategia piramidal, y varios, a pesar de que como el Consejo de Ancianos aconsejó no hacer inversiones, varios perdieron autos y algunos perdieron una casa. Pero claro, no chillen, les dijimos, pero estaban pensando en acumular. Los discípulos estaban pensando en gobernar junto con el Señor Jesús. En suma, no entendieron nada. 40 días. ¿Qué habrá sido? Bueno, ustedes tienen un maestrazo como el pastor, pero perdóname, 40 días con Jesús y hablándoles acerca del reino. Y le hacen esta pregunta: ¿cuánto hace que conociste a Cristo, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto hace que le recibiste en tu corazón como
tu Salvador. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa? El aquí y el ahora. Si yo tengo destino de eternidad, si mi autoridad no está aquí, mi autoridad está allá. Y entonces ellos hacen otra pregunta que es muy interesante. ¿Restaurarás el reino de Israel en él? No, ellos dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero el Señor los lleva a otra realidad y les dice, no os toca a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay mucha lucubración en este tiempo con tantas epidemias, tantos terremotos, tanta guerra. El Señor ya viene. Preparémonos. Vendrá antes el arrebatamiento, será antes de la tribulación, será en el medio de la tribulación. Y entonces se escriben cantidad de libros y se hacen cantidad de conferencias sobre ese tema. Y el Señor les dice a los discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes están pensando en el reino terrenal, tienen que pensar en el reino celestial, pero tampoco tienen que pensar en el cuándo. Va a venir. Él lo dijo. Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararle lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparo lugar, vengo y los tomo a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Él le dice en Juan 17, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo. Es el propósito del Señor. Pero no nos toca a nosotros eso, el saber el cuándo. Un día va a pasar. Sí tenemos que amar la venida del Señor Jesús. Sí tenemos que decir, como dice la iglesia a fin de Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. Pero el Señor los enfoca en su proyecto. Él tiene un proyecto. Dice, van a recibir al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? ¿Sí? ¿Qué hace? En primer lugar, nos sella. Un teólogo, don Francisco Lacueva, pensando en los viejos sellos donde había un cuerpo de madera y el sello abajo, dice, la mano del que sella es la mano de Dios. El cuerpo del sello es el Espíritu Santo y la imagen del sello es Cristo. Es muy lindo. Pablo dice, oh Gálatas, por los cuales sufro dolores de parto hasta ver que Cristo sea formado en vosotros. Hay una vieja canción. No me voy a poner, no me pongo a cantar, ¿no? Pastor, no. ¿Sí? Semejante a Cristo quisiera ser, puro, santo y lleno de gran poder. Oh Espíritu de Dios, llena todo mi ser y que puedan en mí su belleza ver. Malo, cantando no importa, aguanten. Pero como estoy acá, tienen que aguantar. Semejantes a Cristo. Cristo formado en nosotros por la obra del Espíritu Santo y potenciados. Recibirán poder
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Faltaban 10 días. Son 40 días, a los 50 días, Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, nace la Iglesia de Cristo. Tenían que esperar, quédense aquí. Pero cuando reciban el poder del Espíritu Santo, me tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando uno habla del poder del Espíritu Santo, tiene que saber, recordar que la razón del Espíritu Santo en nosotros es para sellarnos, para enseñarnos, lo habíamos visto antes, ¿sí? Lo vemos antes, sellarnos, enseñarnos y darnos poder, nos potencia. Mi hermano, mi hermana, vos y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros desde el momento que creímos. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no por tercera porque aparece después que el Padre y después que el Hijo, nada más, pero es igual al Padre y al Hijo, nos da poder. Pero la razón del poder es que con una vida de santidad, con una vida de entrega, seamos testigos de Cristo. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo en Jerusalén, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Hablemos de Cristo en Judea, nuestra escuela, nuestra oficina de trabajo, nuestro taller, nuestra vecindad. Cuando yo converso con esto en la iglesia digo, ¿qué hermano que está en una oficina tiene la Biblia puesta en su escritorio? No significa que va a estar leyendo la Biblia, tiene que trabajar, pero puede darse un minuto para leerla, pero alguien le va a preguntar, ¿por qué tenés la Biblia? Yo le comentaba al pastor y a su esposa acerca de, creo que Celi estaba en ese momento, acerca de un amigo mío, nuestro, que es tenor, Carlos Seise. Y un hijo de él se fue, le dijo, papá, me voy. Estuvo en el ejército, ¿a dónde vas a ir? Me voy a ir a Asia a predicar de Cristo. ¿Y cómo vas a predicar de Cristo si no sabes? Claro, pero usa la aplicación del celular y le dice, ¿oíste hablar de Jesús? Y el celular lo dice en el idioma donde está. Y está recorriéndose, estaba en Camboya últimamente, hablando de Cristo. Claro, hoy la inteligencia artificial nos ayuda, nos puede ayudar para hablar de Cristo. Esa es nuestra tarea. Me seréis testigos. El ser testigo no es solamente hablar, sino mostrar a Cristo en nuestra vida. Vieja historia de campamento. Una maestra está en China, le dice a los chicos que el Señor Jesús es así, 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 era así, así. Y un chinito dice, yo conozco a Checheñol a la vuelta de mi cacha. Y esta mujer dice, ¿cómo? Y entonces va y se encuentra con un anciano creyente. Mostraba a Cristo. Estamos mostrando a Cristo en nuestra vida. Estamos mostrando a Cristo en nuestro trabajo. Estamos mostrando a Cristo en nuestro hogar. Estamos mostrando a Cristo en la Argentina. Tenemos un proyecto de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí, me es impuesta necesidad. ¿Por qué?
porque es una orden del Señor. Y dice hasta lo último de la tierra. Ahí está el mundo, el planiferio. En este momento, mientras nosotros con libertad nos reunimos aquí en Calle de Lía y estamos compartiendo la palabra, no, hay hermanos nuestros que están padeciendo por causa de Cristo. Yo recibo algunos informes, quizás muchos de ustedes también, de lo que pasa en Cuba y de lo que pasa en los países donde el Evangelio es perseguido, donde aquellos que hablan de Cristo, católicos, evangélicos, son perseguidos, son puestos en la cárcel, sufren por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Y por qué siguen predicando? Porque tienen la orden de predicar, porque predicar es un privilegio, porque hablar de Cristo es como la tos, no se tiene que poder, es difícil esconder la tos. Esa es nuestra tarea. Ahí está Elvira. Elvira un día era maestra de una escuela rural. Y con esto termino. Me pasé ya. Era maestra de una escuela rural. Y aparece un curso de lingüística. Y yo le digo a varias maestras, ¿por qué no lo hacen? Y van 5 maestras a hacer el curso de lingüística, un curso hecho por creyentes, dedicados a la traducción de la Biblia. Y de las 5 maestras, todas contentas por lo que aprendieron, esto es útil para nuestra tarea, Elvira me dice, Benito, me parece que el Señor me está llamando para eso. Hoy está en Papúa Nueva Guinea. ¿Saben dónde queda Papúa Nueva Guinea? Más o menos en el Océano Pacífico. ¿Quieren ver cómo el Señor obró? Vayan a YouTube y busquen una película, El Hijo de la Paz. Y después de ver la película El Hijo de la Paz, vean la película 50 años después. Y si no lloran, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros como Iglesia de Cristo tenemos ese poder para compartirlo y para llevar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, no seamos torpes como los discípulos. No pensemos en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es importante. Ocupémonos con temor de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bueno, de los nietos no tanto porque me sacan el auto y muchas veces digo, ¿dónde está mi camioneta? Y no, la tiene Bruno, la tiene Dante o la tiene el otro. Ocupémonos, pero que nuestra prioridad esté bajo la autoridad y el mandato del Señor. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dejemos de hacerlo. Yo oro, en cuanto a mí, para que el Señor me dé fuerzas. Me dé fuerzas fundamentalmente para cuidar a Ana, aunque me rete a veces. Si hoy me hubiera visto salir, me hubiera dicho, sí, estás al tono, o yo le hubiera preguntado, estoy al tono, y me hubiera dicho así. Le pido fuerzas para poder cuidarla. Si después me quiere llevar, si él se la lleva, que me lleve, no hay problema. Pero si me va a dar fuerzas, que yo las use para llevar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor les bendiga.